En Conversaciones por la Vida y diario larazón.cl conversaremos hoy con Teresa Consuelo Cardona, periodista, poeta, corresponsal del diario larazón.cl en Colombia. Hoy 17 de diciembre del año 2021 conversamos con la amiga periodista Teresa Consuelo Cardona. Bienvenida, Teresa. Hola, Buenos días. hola, buenos días. Qué gusto tan enorme estar aquí conectada con ustedes. Un saludo cordial desde esta Colombia tropical que está pasando por momentos muy difíciles en este momento, pero que seguramente vamos a superarlos. Mira, justamente, si de momentos difíciles o cruciales se trata, hoy estamos en Chile a 2 días de una elección trascendental, ¿ya? Donde se está jugando demasiado. Eh, Tú sabes, ¿verdad?, que nuestro proceso, digamos, tiene 2 vías. Tiene la vía de la Convención Constitucional, el proceso constituyente que nos tiene con una gran esperanza, y por otra parte, estas elecciones que arrojaron una gran amenaza, que ganara en primera vuelta el candidato de la ultraderecha. Y ahora, lógicamente, esto ha remecido el escenario político y estamos avanzando con una mayor unidad y una movilización increíble de las fuerzas sociales para defender lo avanzado. Por eso, este momento de conversación contigo es importante porque yo te quiero presentar en todas tus facetas, ¿ya?, que he conocido hasta ahora, digamos. Primero como poeta, nos conocimos en la fraternidad literaria bajo el palo de mango de Tapachula, México, donde vamos todos los sábados al chat de escritores latinoamericanos, ¿ya? Ahí conocí a la poetisa Teresa Consuelo. Y ahora fui descubriendo, ¿verdad?, que la colega periodista toma, digamos, la corresponsalía de larazón.cl en Colombia y nos empieza a traer la realidad de este proceso que se está viviendo en Colombia, donde ahora tú eres una protagonista total, eres candidata a senadora del Pacto Histórico. Entonces, de todo esto queremos conversar, ¿verdad? Porque tal vez haciendo un paralelo de estos momentos tan cruciales que estamos viviendo, ¿verdad? Amenazas comunes, ¿verdad? Y te dejo la palabra, por favor, colega, adelante. Desde Colombia, la periodista Teresa Consuelo Cardona, adelante. Muchísimas gracias, Hernán. Mira, bueno, nosotros tenemos muchos vínculos, cuando digo nosotros, en los colombianos con los chilenos. Y tenemos muchos vínculos porque nos han pasado cosas similares en América Latina, pero casi siempre la experiencia chilena ha ido delante de la experiencia colombiana y nos ha servido a nosotros también como tropezón para levantar los dedos. Eso nos está pasando en este preciso momento. Creo que la experiencia que ustedes acaban de vivir y digamos esa angustia que produce el hecho de que la gente se tranquiliza demasiado frente a jugarse el futuro políticamente y ahora pues entonces están enfrentados a la catástrofe nuevamente y entonces ahora sí toman como las decisiones. Creo que es una situación que nos sirve de espejo. Pero también, más allá de eso, nos unen otro montón de cosas. Cuando empezó la dictadura en Chile, en Colombia, había una aparente, y digo aparente porque siempre ha sido aparente, democracia. Nosotros, y se dice popularmente, tenemos la democracia más antigua de América, ¿no? La de más larga duración, pero también tenemos la mayor cantidad de muertos víctimas del Estado y también tenemos la mayor cantidad de desplazados y también tenemos la mayor cantidad de mutilados por las fuerzas de represión del Estado. En Colombia hay en este momento cerca de 130.000 desaparecidos, personas de las cuales nunca se volvió a saber absolutamente nada. Es que 130.000 es una cifra
monstruosamente grande y es una cifra que se ha acrecentado especialmente en las 2 últimas décadas. Y tenemos la figura única en el mundo de 6.402 jóvenes usados como falsos positivos en una guerra inventada. Es que eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Aquí alguien se inventó una guerra y para darle credibilidad a ese invento, entonces también mandó matar gente y la presentó como resultado de combate. Eso no cabe en la cabeza de ninguna persona normal. El asunto es que esa persona ha gobernado nuestro país por 20 años consecutivos y un poco desde antes. Y el otro horror es que esa persona tiene vínculos indiscutibles con el narcotráfico y ese narcotráfico le ha hecho un daño terrible a nuestra sociedad, a la sociedad latinoamericana y también a la sociedad americana, pero ellos tienen otra forma de ver el problema más en el asunto económico que en el asunto de la salud pública, ¿no? Que es el problema también del consumo de narcóticos. Todos esos asuntos han llevado a miles y miles y miles de colombianos a Chile, porque Chile ha sido como el espacio en el que los latinoamericanos han tenido una oportunidad sobre el planeta, pero especialmente los colombianos. Yo visité tu país hace algunos años y es que uno se queda maravillado realmente de la comprensión política que tiene la gente de Chile. Y ustedes se quejan todo el tiempo de que no, que la gente mira para otro lado, es como que nadie le importa, como que no hay el interés suficiente. Pero eso comparado con el conocimiento político de países como Colombia, por ejemplo, ustedes son los decanos del conocimiento político frente a Sin nosotros. embargo Aquí tenemos, la situación es terrible. pero padecemos de una abstención de la mitad de los chilenos, y eso nos pesa, ¿verdad? Y genera una gran incertidumbre porque esas personas son producto del modelo y se han alejado de lo público, de la política, son muy individualistas y cuesta, digamos, bregar para que se sumen a los procesos en marcha. Eh, están mirando otra dimensión prácticamente, entonces eso realmente ha sido un problema, pese a que históricamente en Chile, es cierto, hemos tenido una conciencia política en cualquiera de las posturas, pero muy activa. Pero hubo un adormecimiento fruto de este modelo que llevó a la gente a un sálvese quien pueda. Pero mira, yo refiriéndome un poco a Colombia, tengo grandes afectos con tu país. En los 80 y 90 trabajé mucho en Colombia, conozco tu país, ¿ya? He estado prácticamente en todo el circuito eh, haciendo la vuelta, pasando, digamos, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá de vuelta, o sea, ese circuito lo hice muchas veces trabajando. Entonces, me tocó conocer Colombia en el tiempo más duro. Estaba trabajando en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando la semana anterior había habido un bombazo en la esquina. O sea, el tiempo de Pablo Escobar, o sea, entonces, digamos, he seguido el proceso, pero lógicamente después uno se involucra en lo propio y en este tiempo la tensión vino sobre Colombia cuando apareció el estallido social, ¿ya? Este estallido social que fue dramático en términos de la represión, que fue casi un espejo, como tú dijiste, de lo que sufrió el 2019, en octubre, ¿verdad? La explosión social de octubre, el pueblo chileno. Tenemos más de 400 mutilados, ¿verdad? Con daño ocular, algunos ciegos totalmente. Tenemos muertos, ¿verdad? Hay un estado de excepción que se ha eternizado y ahora se focaliza en la Araucanía. Y lógicamente, en ese paralelo, eh, el proceso que ustedes están llevando, y te llevo a lo que es este pacto histórico, yo intuyo que se parece mucho a esta política desde lo social
que estamos desarrollando nosotros, donde ante la corrupción, ¿verdad? La situación deslegitimada de las instituciones, la sociedad civil, las organizaciones sociales pasan a ser el foco. Y en la Convención Constitucional, cuando se eligen los constituyentes, aparecen justamente ese mundo independiente, el mundo de lo social, aparece el 80-20, ¿verdad? 80 por el apruebo, 20 por el rechazo. Entonces, ahí ya puse la posición chilena. Cuéntanos qué es el pacto histórico, cómo se ha desarrollado y cómo asumes tú esta candidatura a senadora por la República de Colombia. Bueno, yo querría devolver un poquito en el tiempo para entender cómo el fenómeno que ha vivido no solo Colombia y Chile, sino también América Latina. Y es que, de todas maneras, el modelo neoliberal es un modelo que abarca la vida integralmente. Entonces, no es solo un asunto político, ni es tampoco un asunto exclusivamente económico. La política es una expresión de la economía y entonces cuando uno tiene un modelo económico en la cabeza, pues tiene que hacer que todo le funcione armónicamente para que ese modelo sea útil. ¿Qué nos ha enseñado el neoliberalismo? El neoliberalismo nos enseñó prácticamente cosas muy puntuales. La primera, que el Estado, eso para qué, que eso no sirve para nada. Que la organización social, no, eso para qué. Eso no nos organicemos, que eso ahí de todas maneras ahí llegamos, tenemos que seguir unos liderazgos, una gente bonita, bien vestida, que nos habla lo que queremos oír y que nos hace sentir modernos. Estamos en el siglo XXI, somos bonitos, tenemos las gafitas de moda y nos podemos cambiar el color de los ojos. Fantástico, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Eso es lo que nos ha enseñado el neoliberalismo. También, ¿qué nos enseñó el neoliberalismo? Que el éxito está en la plata, o sea, en el dinero. Si alguien no tiene dinero, es un fracasado. No importa cómo piense, no importa el aporte que le haga a la sociedad, que aporte a la sociedad, ay, por favor, eso para qué. Tiene plata, eres millonario, estás en Forbes. Si estás en Forbes, entonces sí, ahí sí. Si no, ni hables, bueno, tienes derecho a hablar, o sea, eres un fracasado. Eso es lo que nos ha enseñado el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cualquier cosa que nos haya enseñado el neoliberalismo está mal. Y si uno logra tener conciencia sobre cómo nos han vendido el neoliberalismo como una cosa, como si fuese una cosa superficial, porque ha trabajado sobre las superficialidades emocionales de las colectividades, ¿no? Y nos dicen, no, esto es un asunto superficial, métete en lo superficial, quédate en lo superficial, pero ellos sí van a las profundidades y a lo determinante. ¿Y qué es lo determinante? Lo determinante es primero cambiar el patrón cultural de la gente desde el pensamiento. Entonces la gente termina pensando, la escuela se volvió el espacio de esto. Yo recuerdo en los años 90, yo también yo era la única mujer en mi región que cubría orden público y había un bombazo diario, porque yo estaba trabajando en Cali con un noticiero de televisión, primero en radio y luego en televisión, y era bombazo diario. Y entonces, pero ¿qué nos decían en ese momento? Era casi como, sí, es que es la guerra del narcotráfico, como si fuéramos al partido entre los dos equipos regionales, es decir, a ver quién gana esta vaina, casi con entusiasmo y alegría. Y esas eran unas formas neoliberales que mucha gente no entendió lo que nos estaba llegando en ese momento. El narcotráfico agravó terriblemente la situación ya planteada por el neoliberalismo en su momento. En las escuelas, ¿qué nos enseñaban? Nos enseñaban que los derechos humanos, ay, sí, eso es una catorcera de cosas ahí que están. Para cuando usted tenga que hacer una demanda, acuda a ellos. Pero si usted no tiene nada que demandar, tranquilo, usted no necesita saber los derechos humanos. Que hay derechos humanos de primera, segunda y tercera generación y que se dividen. No, eso es muy complicado de aprender. Vea, mijita, con que usted tenga trabajo, dele gracias a Dios. Y ahí entra la otra pata de este asunto. La forma como las vocaciones religiosas, como las, no sé, interpretaciones religiosas han sido proclives al neoliberalismo. Y no es casualidad. El neoliberalismo descubrió la importancia, la utilidad que puede tener la religión en aterrizar una idea en la conciencia colectiva.
y la gente siguió. Y pasaron los años 90. Y entonces en los 90 se cayó el muro de Berlín. Y entonces se cae el muro y se cae esa bipolaridad del mundo que hacía los equilibrios, porque uno se pensaba el mundo desde una orilla o desde la otra, y resulta que se cae una, y eso es como cuando se revienta una goma, un caucho, y uno lo tiene, dos personas lo tienen con los dientes y uno de los dos la suelta. Eso ¡pah!, le pega a uno su golpe. Y eso fue lo que nos pasó. El neoliberalismo nos pegó un golpe en la cara y ni nos dimos cuenta porque ya estábamos tan anestesiados que eso nos pareció modernísimo. Y entonces la gente iba a los bares y en esos bares pues oía la canción de moda y escuchaba las canciones en inglés y se sentía súper mega moderno. Y que cuento, no, esos pobres gente que estaba detrás del muro, no, ya los vamos a salvar con plata porque se van a poder hacer empresas. Y nadie hizo las mediciones de lo que ese impacto causó en los pobres del mundo. Y como ya no había resistencia, entonces ya lo moderno era, no, pues seamos de esta orilla porque no hay otra orilla, o sea, si desaparece la otra orilla, pues ¿dónde tenemos que estar? Pues acá. Y con esa unidimensión del mundo creció esta generación que ha llegado hasta este momento. Son 3 décadas en las cuales ha estado naciendo gente Claro, con una escuela proclive a eso, con una educación proclive a eso, con una sociedad, es decir, con una tertulia social claro. proclive a eso. Y una Y en el política, caso de Colombia, y una política, perdón, que dijo, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él. Y tenemos justamente los viejos revolucionarios, ¿verdad?, de la mano alzada, convertidos en gerentes de multinacionales e impulsando, digamos, el lobby para las grandes intereses transnacionales. Entonces, lo que tú estás pintando se pinta claramente en lo que ha sido nuestra transición, ¿verdad? Administradores del modelo, que son justamente partidos de la gran izquierda tradicional, que sus representantes se convierten en los mejores administradores y profundizadores del modelo, ¿ya? Y eso, ¿verdad?, esa es la cuenta de los 30 años, cuando los estudiantes saltaban los torniquetes en octubre del 19, decían, no son 30 pesos, son 30 años, ¿ya? Y ahí se abrió. ¿Por qué? Porque los jóvenes no estaban contaminados y fueron el elemento crítico, disruptivo, que provocó esto. Y gracias a ello estamos ahora con un representante de esos pingüinos. Hoy día tenemos un pingüino del 2006 que es candidato a presidente, ¿ya? Y va a ser presidente, espero, ¿verdad? Porque representa la esperanza. Sigue, por favor, porque estamos jugando este paralelo, ¿ya? Y me gusta mucho lo que estás diciendo, porque tiene la profundidad, es atemporal, digamos. Esto es para que se pueda comunicar a nuestros jóvenes y que entiendan la historia que hemos vivido sus padres y sus abuelos. Sigue, por favor, Teresa. claro, entonces nos empezaron a decir, no, la izquierda fracasó, porque eso de ser iguales, ¿a quién se le ocurre que vamos a ser iguales? ¿A quién se le ocurre que todos tenemos que, porque la igualdad no se midió, dejó de medirse por los derechos, por el acceso y oportunidad de acceso a los derechos y empezó a medirse por los recursos económicos. Y entonces no somos iguales, hay ricos y hay pobres, y qué delicia ser rico y qué fastidio ser pobre. Cuando en realidad eso no importa, o sea, usted puede ser rico y tener acceso a sus derechos, no imponerlos, no hacerlo brutalmente, pero entonces la gente cree que dejó de percibir la sensación del derecho y cambiarla por la sensación del privilegio. A la gente le vendieron la idea de que era mucho mejor tener privilegios que tener derechos. Y entonces los privilegios se imponen a la fuerza. En el caso particular de Colombia, esa rama rara que nació, esa maleza extraña que nos nació aquí, y que se fortaleció hasta ser un árbol gigantesco, que es el narcotráfico. Nos hizo muchísimo daño porque el narcotráfico, increíblemente, y conversando con personas que estuvieron vinculadas, digamos, a algunos ambientes de las organizaciones delincuenciales, lo he hablado desde el punto de vista de periodista, ellos nos decían, es que nosotros éramos de izquierda cuando jóvenes, es que nosotros militamos en la juventud comunista, es que nosotros estuvimos haciendo tales cosas, es que yo fui del M-19, del M-19 una organización guerrillera urbana
de guerrilleros clase media, digamos, para iniciar las organizaciones que fueron popularizándose luego. Y decir, yo fui guerrillero del M-19 y yo tenía la compartimentación en la cabeza y yo sabía todo lo que... Y uno dice, ¿y entonces qué pasó? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Porque si lo pensamos hoy, el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, que es el mayor genocida que ha tenido Colombia, está lleno de guerrilleros del M-19. Y es exactamente lo que tú dices. O sea, ¿en qué momento la relación de fuerzas cambió y ellos se pasaron al bando contrario? Pues bueno, yo creo que en eso tiene mucho que ver. Por un lado, la perspectiva histórica, que no hemos sido capaces, porque como tenemos el agobio del día a día y de la cotidianidad, y tú y yo, nosotros los que somos de esta generación, no hemos tenido una vida en paz nunca, o sea, siempre estamos o huyéndole a una cosa, o huyéndole a la otra, o corriendo por esto, y si además ejercemos el periodismo, pues siempre el temor de la mordaza, que hay formas de mordaza, ¿no? Entonces decían, no, pero es que aquí no está prohibido decir nada, sí, pero no te compran el programa si eres independiente, no te pautan en O el no te programa. financian en el medio, claro. Claro, Te entonces te asfixian económicamente, claro. esa es una forma de mordaza, pero también hay otra adicional y es la mordaza por exceso. Entonces hay tantos medios de tantas formas, todo el mundo tiene su propio medio lleno de basura, ¿no? Entonces los influencers y este tipo de cosas que hay tienen el privilegio de aparecer los lunes de ojos azules y los martes de ojos verdes y los miércoles de ojos amarillos y así sucesivamente, y el mechoncito les cambia de color y eso empieza a llenar el panorama de los medios, ¿no? Y a robarse los espacios de la articulación del pensamiento político que debe circular a través de los medios. Y entonces esa es otra forma de mordaza, porque se autoriza todo. Entre más basura, más fácil acceder. Nosotros nos dimos cuenta de eso acá en Colombia, tuvimos un medio que se llama Palmilla y lo que logramos hacer fue que en la intro que presentábamos para la pauta publicitaria jamás hablábamos de esta perspectiva, sino que decíamos noticias de actualidad, pensamiento, nada que fuera a parecer intelectual, ni que fuera a parecer, y con eso duramos 10 años, pero fue truco. Y después, bueno, pasó lo que siempre pasa, ¡plum! Nos quitaron la pauta y chao. Sí, 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 sí. O sea, uno puede engañarlos un Ya, tiempo, pero no todo el ya. tiempo. ¿Cómo surge Pacto Y Histórico? bueno, ¿Cómo surge Pacto Histórico? bueno, el pacto histórico surge de una necesidad que nosotros descubrimos. Bueno, yo te quiero contar una experiencia un poquito previa al pacto Ya, histórico, que nos ayuda a entender, no digo que fue la génesis, pero sí creo que nos ayudó a entender algunas cosas. Eh, yo hice un ejercicio en mi ciudad que se llama Palmira. Yo vivo en la zona rural de un municipio que se llama Palmira, es un municipio de cerca de 400.000 habitantes y que siempre había estado en manos de la misma, el grupo político. Primero fueron liberales, luego fueron o sea, algunos conservadores porque los equilibrios los hacía entre, por ejemplo, había tres grupos liberales y un grupo conservador. Y estaban los tres en equilibrio y entonces ganaba hacia donde pegara el grupo conservador. Entonces el grupo conservador era finalmente el que manejaba la situación, porque ellos se les sumaban, en el equilibrio que había, ellos se les sumaban muy hábilmente, muy oportunistamente a a uno uno u y otro. negociaban ese asunto. Entonces, sí, era la Plaza Roja, pero en realidad la controlaban eran los conservadores. Después con la atomización en muchos partidos, entonces los liberales terminaron en Cambio Radical, la U, bueno, otras expresiones, los mismos, el mismo Partido Liberal que tiene varias vertientes, etcétera, etcétera. Y los grupos alternativos cada vez se fueron desapareciendo, 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 casi hasta la extinción. ¿Cuáles eran esos grupos alternativos? Pues la UP, la Unión Patriótica, partido del cual entre el año 85 y el año 95 mataron más de 6.000 miembros del partido. O sea, bastaba con ser miembro del partido UP para ser objetivo militar y aparecer muerto. Y lo otro era que eso nos llevó de cierta manera a una clandestinidad. O sea, ya reunirnos, ya no era posible reunirnos públicamente y decir, mire, es que estamos reunidos aquí los de la... No, ¿quién iba a hacer eso? Pues eso era seguro que lo levantaban a uno a metrallazo.
Entonces yo empecé ya ahorita, en este siglo, a hacer un ejercicio que se llamó proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad era, bueno, ¿esta vaina qué es? O sea, es esto como ciudad, ¿qué es? Es una ciudad industrial, es una ciudad comercial, es una ciudad agrícola. Se supone que nosotros somos la capital agrícola de Colombia, pero eso es un honor que ya no nos corresponde porque aquí hay un monocultivo de caña espantoso que cubre, digamos, casi todo el territorio de Palmira y hay un monocultivo de pino, de eucalipto en las montañas que está haciendo un daño terrible a los ecosistemas, ha roto la interconexión Eso lo hemos sentido. ecológica. Exacto. Y bueno, entonces, ¿esta vaina qué es? O sea, tenemos un aeropuerto, no tenemos terminal de transportes, nuestras vías, hay vías que sí son verdaderamente comunicantes y hay unas vías absolutamente absurdas que dan contra un edificio, por ejemplo. O sea, ¿qué Palmira era la que teníamos en la cabeza? Y yo ponía por Facebook, hoy voy a estar en la cafetería tal, a las 4 de la tarde, quienes quieran hablar de la ciudad, allá los espero. Y al principio llegaban 2 o 3 personas y luego nos fuimos tomando las cafeterías y eso llegaban 30, 40 personas a hablar de la ciudad y a decir, y de pronto llegó alguien y dijo, es que yo fui alcalde en el año tal y a mí me parece que esto se torció el camino de la ciudad y nosotros tomábamos nota. Luego empezó a vincularse un montón de gente con una persona que yo no conocía en ese momento, que se llama César Quintero, que es un tenaz para esto de sistematizar, hacer ejes temáticos, bueno, en fin, hicimos unos ejes temáticos y le presentamos a la ciudad el resultado de un proyecto de investigación que era, bueno, ¿esta vaina qué es? ¿No? Entonces se llama Proyecto Ciudad. Y cuando presentamos eso, a la gente le gustó muchísimo porque lo hicimos a través de juntas de acción comunal y lo hicimos, bueno, en otros ambientes, organizaciones alternativas, Mujeres 2030, Corteros de Caña, bueno, les fuimos presentando cuál era la ciudad que realmente teníamos, ¿no? No era anuario estadístico, sino una contextualización de la realidad y del alma de los palmiranos. Y eso coincidió con la conformación de los comicios electorales que fueron en el 2019. Presentamos eso y la gente dijo, no, es que lo que tiene que pasar es que usted sea la alcaldesa, porque usted ya entendió esta Palmira y ya nos juntó a todos. Y yo dije, no, yo no me puedo hacer una locura de estas, meterme en una campaña política sin el apoyo de los partidos. Entonces me senté con cada uno de los partidos en Palmira, los que me atendieron, porque los más tradicionales y conservadores ni siquiera me atendieron. Y uno de ellos me dijo, ay, ¿quiere integrar la lista del consejo? Con mucho gusto, nosotros miramos. Yo, yo no quiero eso, yo quiero que ustedes sepan la Palmira que tenemos. Entonces no me aceptan. Pero con los partidos alternativos y los partidos pequeños empezamos a reunirnos y a juntarnos y a juntarnos y a hacer una gran juntanza. Y resultó eso en que era importante que nosotros tuviéramos una convergencia política, social, cultural, que nos permitiera llegar por el espacio democrático a las elecciones. Hicimos una convocatoria amplia de personas que quisieran ser candidatos a la alcaldía en un proyecto en donde íbamos a apoyarlos con todos los partidos, con todas las dinámicas, con todas las organizaciones sociales y formamos una gran convergencia que tuvo 16 organizaciones no políticas, 16 organizaciones sociales y 7 partidos políticos. Y ya con eso armado, entonces hicimos una convocatoria de candidatos y ahí, bueno, salió mi candidatura, finalmente tuve que aceptar porque era una cosa como mayoritaria, hicimos una campaña, le presentamos este modelo al país, yo me fui a Bogotá y me senté con un montón de personas de diferentes grupos mostrando cómo habían funcionado las convergencias. En nuestra convergencia habían cosas tan dispares como una organización que decía, a nosotros las FARC nos mató gente y teníamos a las FARC como grupo político, ya después de haber firmado la paz, como parte de la convergencia. O sea, fuimos capaces de De tolerarnos juntar, entre claro. nosotros. Y eso lo presentamos, la primera organización a la que se la presentó fue el PTC, el Partido del Trabajo de Colombia, y a otras organizaciones y fuimos mostrando el modelo. Y con el tiempo, ese mismo modelo fue haciéndose en ciudades como Bucaramanga, en ciudades como Medellín, como Cali, como, bueno,
nosotros éramos muy pequeñitos, porque Palmira es una ciudad pues realmente muy pequeña, en donde las fuerzas alternativas y democráticas pues somos todavía más chiquitas que la ciudad. Entonces, digamos que el resultado electoral no fue muy grande, pero doblamos la votación de la izquierda en su conjunto por primera vez. O sea, era la primera vez que nosotros logramos doblar la votación y dijimos, este es el camino. Y surgieron las convergencias en varias ciudades. No digo que a partir de nuestro modelo, sino que de todas maneras la coyuntura daba para que se comprendiera que el modelo era necesario y empezaron a formarse. La legislación colombiana, la legislación electoral colombiana deja por fuera a los grupos pequeños. Tienen una maña, una manera muy chévere de organizar la ley y expoliar a los grupos pequeños de la posibilidad de la participación democrática. Y es que si tú no sacas el 15% de la votación, te quitan la personería jurídica como partido. Yeah. Pero logró meterse un articulito en esa ley en donde decía que se podían hacer coaliciones entre grupos minoritarios. Y esas coaliciones surgió, entonces nos daban la posibilidad de esa participación. De ahí, de ese artículo, nacen entonces el pacto histórico, las coaliciones primero, las convergencias después y el gran pacto histórico ya para cerrar esto, que es recoger coaliciones, convergencias, y ahí estamos todos. En tu cartel de propaganda, uno de los primeros que vi en Facebook, dice 5 millones pacto histórico. Alcanzando 5 millones de votantes, se asegura, ¿verdad? Se asegura una senaturía. Esa es la meta. Sí, bueno, nosotros necesitamos 5 millones de votos para alcanzar la meta de 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Aquí el Congreso es bicameral. Hay una Cámara que es el Senado y otra que es la Cámara de Representantes. Para llegar al Senado y hacer mayoría necesitamos 55 escaños y para hacer mayorías en la Cámara de Representantes necesitamos 86. Ahora, nosotros contamos con algunos aliados, digamos. Por ejemplo, el grupo político derivado de las FARC en los acuerdos de La Habana, que es el Grupo Comunes, ellos tienen por derecho propio 5 escaños. Ellos decidirán internamente cuáles van a ser sus representantes, pero ellos tienen por derecho propio 5 escaños. Es decir, nuestra cuenta arranca en 5. Pero hay otras organizaciones que están apoyando el pacto histórico, como Fuerza Ciudadana, que nosotros aspiramos a que saquen 2 o 3 senadores. Entonces, ya tenemos 8. Tenemos la circunscripción especial indígena, que creemos que vota en nuestra orilla. O sea, siempre han estado en nuestra orilla, han apoyado estos movimientos, pero aprovecharon la circunscripción especial indígena y entonces ellos votan acá. Calculamos que van a tener 2 o 3 senadores. Es decir, nosotros arrancamos esta cuenta con 10 senadores, así que tenemos que conquistar 45. Esa es como la meta. Yo estoy en el puesto 40. Nosotros presentamos 100 nombres, porque el listado completo es de 100 nombres, y presentamos ese listado, pero yo estoy en el número 40, que digamos está dentro de los que tenemos posibilidades en esta campaña de llegar al Senado. Y soy de la región del Valle del Cauca, que es la región, digamos, la región capital de la zona pacífica de Colombia, que es una región que ha estado históricamente abandonada por el Estado y en la que hacen presencia especialmente los grupos armados. En este momento, los carteles de la droga son los que tienen el control en esta zona del país. Qué interesante. Y seguimos un poco en esas vidas paralelas, porque lo que tú acabas de señalar es una lección enorme de cómo se construye desde los territorios y de la diversidad, se construye unidad de propósito, unidad de programa, o sea, una visión de largo plazo en términos de una alianza que no es coyuntural, no es para una elección, sino que se va construyendo en términos de una visión de país y visión transgeneracional, porque se va pasando, digamos, de jóvenes
a los veteranos que han pasado por las guerras civiles, como ustedes. O sea, aquí pasa lo mismo porque un poco la experiencia es que los sobrevivientes del golpe de Estado, de la dictadura, que ya somos tercera edad, digamos que estamos en los seniors, digamos, de la política, aquí la posta la tomaron los de tercera generación, los nietos. Son ellos los que están en vanguardia, y eso es muy, es refrescar la pureza de la utopía, porque nuevamente se construye una utopía, una esperanza, con la energía y la no contaminación con el dinero que tiene todavía la juventud. O sea, es cierto, ¿no? O sea, ser joven no te amerita, no te da méritos, porque puede haber corruptos jóvenes y corruptos ancianos, expertos, ¿ya? Pero el tema es que está puesta la esperanza en las manos limpias que traen estos jóvenes, que lo han dado todo, la vida, los ojos, para abrir estos espacios. Entonces, me ha gustado mucho esta comparación y espero que volvamos a conversar. Tú nos tienes al tanto a través de tus columnas que están saliendo en larazón.cl, pero hoy día que estábamos en esta víspera, digamos, de estas decisiones importantes en Chile, es bueno tener la voz de nuestra colega corresponsal en Colombia con su propia experiencia histórica y en estos mundos paralelos en donde como región latinoamericana esperemos construir una región de paz social profunda y que nos haga más hermanos como soñaba Bolívar, ¿verdad? Porque siempre los intereses fueron los que fueron truncando todos los intentos de integración. Esperemos que ahora se genere un espacio distinto para una convivencia, una complementación, una unidad en la poesía, en la cultura, en todas las dimensiones que hacen más humana la existencia. Así que te dejo los micrófonos, estamos como si en la radio, los micrófonos para que se despida nuestra amiga y candidata senadora por el pacto histórico. Ay, muchas gracias. Qué bueno de verdad poder contar con estos espacios alternativos que son los únicos que realmente nos quedan. Con el tema de las metas, Ahora sí, ok. ahora sí. Con el tema de las metas, uno tendría que decir que lo importante no es alcanzar una meta, sino tener siempre una meta que alcanzar. ¿Qué es eso? Es que nos tranquilizamos mucho, nos fresqueamos, ¿no? Entonces les pasó a ustedes ahorita, ay, sí, ya lo tenemos claro, qué es lo que ha pasado y qué es lo que debe pasar, ajá, ya, tranquilo, sí, ya entendí, ya. Y resulta que de pronto se dan cuenta que no, es que siempre hay una meta que alcanzar, porque los enemigos de la paz y los enemigos de los equilibrios sociales, ellos están súper atentos. Y ellos son como aguas intersticias, se meten por cualquier parte, ellos tienen esa capacidad para hacerlo. Lo otro es que nos convencieron en algún momento de la historia, nos convencieron de que ni izquierda ni derecha, esto de izquierdas y derechas, esto no. Eso me recuerda un chiste bobo que tenían en Colombia que decía, es que no, aquí no hay racismo. Para que no haya racismo, entonces dejemos de decir negros y blancos, digamos verdes, todos somos verdes, pero hay verdes oscuros y verdes claros. Entonces, sí, entonces es como eso, ¿no? O sea, ahorita nos dicen, no, no hay que decir ni izquierda ni derecha, porque eso es casi un pecado. Si usted dice la izquierda, auxilio. Y resulta que es que, bueno, ¿qué es lo que hace que la izquierda sea izquierda y qué es lo que hace que la derecha sea derecha? O sea, ¿cuáles son las prioridades de la izquierda y cuáles son las prioridades de la derecha? No quiere decir izquierda ni derecha, fresco, no diga, no hay problema, no diga izquierda o derecha, pero entienda cuáles son las prioridades de los unos y cuáles son las prioridades de los otros. Y nosotros sabemos que las derechas siempre han tenido como prioridad el privilegio. ¿Ya? Y los de la izquierda siempre hemos tenido como prioridad la equidad y la igualdad frente a los derechos.
Entonces, si nosotros peleamos por los derechos y ellos pelean por los privilegios, yo creo que eso debe aclararnos la idea de en qué lugar queremos estar. A menos que yo sea un ser despreciable que lo único que quiero es privilegios. Bueno, los hay muchos seres despreciables que lo único que quieren es privilegios. Pero creo que si uno está en una franja de la sociedad en donde gozar de privilegios implica ser un trepador y un oportunista, yo creo que nos queda más fácil ser defensores de los derechos, porque los derechos están ahí, porque los conquistaron otros para nosotros. Es que nosotros, esta generación, nosotros incluso, los que estamos hoy aquí respirando, no hemos conquistado ningún derecho. A duras penas hemos evitado que nos quiten los que otros conquistaron, ¿no? Y me parece que ese es un trabajo que hay que dejarle a la sociedad, que sí, la comprensión de que esto hay que defenderlo, de que no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a ver qué es lo que va a pasar en la vida, no. Hay que tomar partido y hay que decidir qué hacer con nuestros derechos conquistados por otros. Eso es como cuando se le dan una herencia, le dan 5 millones de dólares y le dicen, vea, tome, esto es lo que le dejó su abuelo o su papá. Y usted dice, gástenselo, ¿qué importa? Eso no lo hice yo. ¿Usted haría eso? Nah, nadie haría eso. Entonces la cosa es, ¿qué nos han dejado nuestros ancestros? Nos han dejado derechos, ¿no? No nos dejaron plata. Tal vez porque ni siquiera era su objetivo. Si hubiera sido su objetivo, tal vez nosotros seríamos ricos y hasta famosos. Pero no fue ese su objetivo. Su objetivo fue dejarnos derechos y ahí los tenemos. Entonces nosotros vamos a dilapidar esos derechos que nosotros tenemos. El tema de las pensiones, por ejemplo, es un tema de muchísimo cuidado porque estamos hablando de la dignidad de una vejez que se está prolongando en el tiempo. Antes la gente se moría de vieja a los 50. Es decir, yo ya no debería estar sobre el planeta en otro momento, porque ya paso de 50. Pero ahorita mi mamá tiene 94 años y anda como si nada, y se acuerda de todo, tiene la lucidez absoluta. Y entonces nos habla de sus héroes, de Gaitán y de las luchas y cómo lo mataron y de toda esta cosa. Y entonces uno dice, la vida se está prolongando. Entonces yo que soy muy parecida a ella físicamente, yo digo, yo como que voy a vivir lo mismo. O Tienes sea, buen pronóstico de longevidad. sí, entonces a mí me toca... tenemos corresponsal para varias décadas. Sí, algo así. Y entonces yo digo, si la vida se está prolongando, yo tengo que tener una vejez digna. O sea, además yo no tengo un montón de hijos que me mantengan y además si los tuviera, ¿por qué habría de tocarles a ellos mantenerme a mí cuando yo he sido productiva toda mi vida? ¿Por qué gracias yo le voy a cargar a mis hijos si los tuviera un montón? Tengo solo uno, pero ¿por qué habría de cargarle a mi hijo la responsabilidad de mi vida cuando mi vida la construí yo, ¿no? Y yo decidí tener un solo hijo. Entonces, creo que la vejez hay que cuidarla. Mire, lo último que uno piensa cuando tiene 20 años, y también es mi experiencia personal, yo fui profesional a los 19, tuve ese enorme privilegio. Y a los 20 años, que estaba apenas empezando mi carrera profesional y ya estaba en medios nacionales y toda esta cosa, a mí nunca se me ocurrió, nunca me pasó por la cabeza que yo algún día tendría 50 o 60 o No, 90. Eso me llegar, parecía imposible. llegar al año 2000 era lejano, era así, era de otra galaxia el año 2000. Y ahí pasamos. Bien. Exactamente. Y entonces, por acá de Colombia era que a uno le decían, vea, ¿y usted cuándo va a hacer tal cosa? Y le decían, en el 2014. O sea, eso era por allá lejísimo. Y el 2014 ya pasó hace 7 años. Estamos en el 2021 ya, sí, y vamos al 2022. Así la cosa. Bien, Teresa, nos seguimos viendo. Hasta mañana en la fraternidad del Palo de Mango, el chat Sí, latinoamericano. mañana nos volvemos a encontrar. Con Nos haremos verso mañana. mañana haremos poesía. Un abrazo. Gracias. Y Chao, chao, deseanos hermano. Muchas gracias. y fuerza para el domingo. A votar con toda esta convicción, a votar.
Sí, absolutamente. Nadie les va a hacer el favor. Nadie, Nadie nadie. les va a hacer el favor. Les toca a ustedes mismos tomar las riendas de su propio destino y hacerlo realidad. Un país se construye. Un país se construye o se destruye. Y ustedes deciden.